Hola a todos y bienvenidos. A continuación hablaremos acerca del inhibidor de la neprilicina y del receptor de la angiotensina. Para ello haremos una revisión del artículo Neprilicina, indicaciones, expectativas y retos, publicado en la Revista Española de Cardiología para el año 2016. La neprilicina ha pasado a ser uno de los centros de interés en cardiología debido a los impresionantes beneficios que se han demostrado con la combinación de una inhibición de la neprilicina y un antagonismo de los receptores de la angiotensina en el reciente ensayo clínico Paradigm. En este se evaluó el empleo del LSZ696, denominado ahora sacubitrilo/valsartán y comercializado por Novartis con el nombre de Entresto, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca sistólica con fracción de eyección reducida. Sin embargo, la neprilicina, también denominada endopeptidasa neutra, endoproteasa, antígeno de leucemia linfoblástica aguda común, antígeno de diferenciación de grupos de antígenos de neutrófilos, metaloendopeptidasa de membrana y encefalinasa, es una enzima muy versátil que ha vuelto al primer plano después de una azarosa carrera de más de 40 años. En el sistema cardiovascular, la neprilicina fragmenta numerosos péptidos vasoactivos. Algunos de estos péptidos tienen efectos vasodilatadores, incluidos los péptidos natriuréticos, la adrenomedulina y la bradicinina, y otros ejercen efectos vasoconstrictores como la angiotensina 1 y 2, la endotelina 1, entre otros. No obstante, la neprilicina muestra diversas afinidades relativas a diferentes sustratos. La máxima afinidad es la que tiene por el péptido natriurético auricular, el péptido natriurético de tipo C y la angiotensina 1 y 2, y su mínima afinidad por el péptido natriurético tipo B, la endotelina 1 y la bradicinina. El mecanismo de acción del LSZ696 se concibe como una prodroga que al ser metabolizada produce un bloqueador del receptor AT1, es decir, el valsartán, y un bloqueador de la neprilicina, es decir, el sacubitril, potenciando los efectos de vasodilatación, natriuresis, diuresis y efecto antifibrótico. Durante décadas, la neprilicina ha sido una diana biológica importante. El ámbito académico y la industria han llevado a cabo intensos esfuerzos combinados para buscar inhibidores de la neprilicina que pudieran ser de utilidad en la práctica clínica. Inicialmente, a finales de la década de los 80 y comienzos de los 90, se evaluó el uso de los inhibidores de la neprilicina en monoterapia. El candoxitrilo mostró unos efectos preliminares prometedores sobre los parámetros hemodinámicos. Sin embargo, otro inhibidor de la neprilicina, el ecadotrilo, conllevó un aumento de la mortalidad sin que hubiera indicio alguno de eficacia clínica en comparación con el placebo en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por consiguiente, se abordó el desarrollo de los inhibidores de la neprilicina en monoterapia para esta patología. Posteriormente, algunos estudios mostraron evidencia que indicaba una activación concurrente del sistema renina-angiotensina-aldosterona junto a una potenciación de la bioactividad de los péptidos natriuréticos. Estas observaciones inspiraron el desarrollo y las pruebas de otros productos que combinan la inhibición de la neprilicina y la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, y ello condujo a los fármacos conocidos como inhibidores de vasopeptidasa. Se han desarrollado varios inhibidores de vasopeptidasa como el omapatrilat, el facidotrilo, el sampatrilat y el mixamprilo, los cuales finalmente se dejaron de usar porque causaban un exceso de episodios de angioedema clínicamente relevante. Después de una década de errar por el desierto, se desarrolló un nuevo concepto: la combinación del inhibidor de la neprilicina y antagonistas del receptor de la angiotensina 2, lo que condujo a una nueva clase de fármacos denominados inhibidores de los receptores de angiotensina y neprilicina. El sacubitrilo/valsartán es el primero de esta clase terapéutica y ha mostrado unos resultados mejores de lo esperado en el ensayo Paradigm HF1. Esquema de los hitos históricos en el desarrollo de la neprilicina. El ensayo Paradigm HF es un estudio multinacional aleatorizado y a doble ciego en el que participaron 8.442 pacientes. El objetivo era comparar el sacubitrilo/valsartán con enalapril en pacientes adultos con insuficiencia cardíaca crónica con clase funcional de la New York Heart Association de 2 a 4 y fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida menor de 40%, que más tarde se modificó para utilizar el criterio menor de 35%, añadidos a otros tratamientos para la insuficiencia cardíaca. El objetivo principal era la combinación de los eventos de muerte de causa cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Antes de la participación en el estudio, se utilizó en los pacientes el tratamiento estándar, que incluía inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas del receptor de la angiotensina 2 mayores a un 99%,
beta bloqueadores con un 94%, antagonistas del receptor de los mineralocorticoides con un 58% y diuréticos en un 82%. La mediana de seguimiento fue de 27 meses y los pacientes estuvieron en tratamiento durante un periodo de hasta 4.3 años. En el momento de la aleatorización, un 70% de los pacientes se encontraban en NIHA 2, un 24% estaba en NIHA 3 y el 0,7% estaba en NIHA 4. La media de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo era del 29% y había 963 pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo basal mayor a 35% y menor al 40%. El estudio se interrumpió permanentemente como consecuencia de las abrumadoras reducciones de las muertes por causas cardiovasculares y del objetivo principal combinado, muerte de causa cardiovascular u hospitalización secundaria e insuficiencia cardíaca. Al ensayo PARADIGM-HF se le conoce también como el ensayo del 20% debido a las reducciones relativas homogéneas del 20% de todos los parámetros de valoración evaluados, incluido el objetivo principal combinado de muerte de causa cardiovascular, muerte súbita cardíaca y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Resumen de las preocupaciones existentes respecto a la seguridad del sacubitrilo/valsartán. Los riesgos importantes identificados son hipotensión, disfunción renal, hipercalemia y edema angioneurótico. Los riesgos posibles importantes son hepatotoxicidad, deterioro cognitivo, interacción farmacológica con estatinas, trombocitopenia y neutropenia. La información no disponible es pacientes pediátricos con insuficiencia cardíaca, pacientes con deterioro grave de la función renal, datos a largo plazo sobre el uso del sacubitrilo/valsartán en la insuficiencia cardíaca y efectos en pacientes con insuficiencia cardíaca que no han recibido nunca un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un antagonista de los receptores de la angiotensina 2. Modificado del informe de evaluación de la Agencia Europea del Medicamento. En primer lugar, para los pacientes con presión arterial sistólica menor o igual a 95 milímetros de mercurio, hipotensión sistémica, hipercalemia, disfunción renal, las recomendaciones actuales se decantan por realizar un ajuste a los fármacos concomitantes, ajuste a la dosis baja o suspender temporalmente la administración de sacubitrilo/valsartán. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento recomienda que no se inicie el tratamiento en los pacientes con valores de potasio en suero mayores de 5.4 milimoles sobre litro o presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio. En segundo lugar, los datos relativos a los pacientes que ya están en dosis bajas o no reciben tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de la angiotensina 2 son escasos. En consecuencia, las recomendaciones actuales para estos pacientes consisten en iniciar el tratamiento con una dosis de 50 miligramos 2 veces al día y ajustarla luego lentamente aumentando al doble cada 3 a 4 semanas. En tercer lugar, el sacubitrilo/valsartán nunca debe administrarse conjuntamente con un IECA o ARA2. Cuando se emplea simultáneamente con un IECA, hay riesgo de angioedema. Por consiguiente, no debe iniciarse un tratamiento con sacubitrilo/valsartán antes de que hayan transcurrido como mínimo 36 horas desde la interrupción del tratamiento con un IECA. En cuarto lugar, no es necesario ajuste alguno de la dosis para los pacientes con disfunción renal leve, es decir, con filtrado glomerular estimado entre 60 a 90 mililitros minuto. Sin embargo, se debe considerar la posibilidad de iniciar el tratamiento con dosis de 50 miligramos 2 veces al día para los pacientes con disfunción renal moderada, es decir, con filtrado glomerular estimado entre 30 a 60 mililitros minuto. No hay datos de pacientes con enfermedad renal terminal, pero no se recomienda el uso de sacubitrilo/valsartán en estos casos. En quinto lugar, debe tenerse precaución al iniciar tratamiento con sacubitrilo/valsartán para pacientes en NIHA 4, dado que la experiencia clínica existente con esa población es escasa. En sexto lugar, el péptido natriurético cerebral deja de ser válido como biomarcador de la insuficiencia cardíaca en los pacientes tratados con sacubitrilo/valsartán, ya que el aquel es un sustrato de neprilicina. Se recomienda su sustitución por el ProBNP como péptido natriurético biomarcador. En séptimo lugar, hay un riesgo teórico asociado a la inhibición de la neprilicina relacionado con la acumulación del sustrato de neprilicina, el amiloide beta, en el cerebro. En el ensayo PARADIGM-HF no se observó aumento de la incidencia de eventos adversos relacionados con la capacidad cognitiva o con demencia. Sin embargo, existen posibilidades de que estos efectos no se hayan detectado hasta la fecha, ya que la demencia puede tardar en aparecer más tiempo que el actual periodo de observación de los pacientes en el ensayo. Además, no participaron en el estudio los pacientes con demencia leve. Sin embargo, en el estudio de fase 3 actualmente en curso PARAGON-HF,
se ha introducido una evaluación de la función cognitiva. En octavo lugar, la administración conjunta de sacubitrilo/valsartán y atorvastatina aumentó la concentración máxima de atorvastatina y sus metabolitos hasta 2 veces. En el ensayo PARADIGM-HF no hubo aumento significativo de los posibles eventos adversos asociados a las estatinas en los pacientes tratados con sacubitrilo/valsartán y con una estatina. No obstante, otros análisis más detallados han indicado que las dosis más altas de estatina se asociaron con mayor frecuencia de eventos adversos al combinar sacubitrilo/valsartán o con enalapril. Sin embargo, los patrones fueron diferentes dependiendo de cuál fuera la estatina específica administrada. A la espera de los resultados de nuevos estudios, se han recomendado precaución al utilizar estas combinaciones de fármacos. El ensayo PARADIGM se centra en la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. Por consiguiente, se plantea la siguiente cuestión: ¿qué sucede al otro 50% de pacientes con insuficiencia cardíaca pero con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada? Actualmente no se dispone de ensayos clínicos de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada que pongan en manifiesto un beneficio terapéutico con los fármacos comúnmente utilizados para pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. Por consiguiente, los tratamientos para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada van dirigidos al control de los síntomas. El sacubitrilo/valsartán presentó unos resultados de seguridad y eficacia prometedores en un ensayo de fase 2. El PARAMOUNT es un ensayo aleatorizado a doble ciego de grupos paralelos y con tratamiento de control activo en el que se comparó el sacubitrilo/valsartán con solo valsartán. La mayoría de pacientes eran de edad avanzada, mujeres con sobrepeso y en NIHA 2. Los resultados del estudio PARAMOUNT indican que el sacubitrilo/valsartán puede tener efectos favorables en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Por último, recientemente se ha propuesto el uso de neprilicina soluble circulante como posible biomarcador. Actualmente los datos disponibles sobre la neprilicina soluble indican que puede tener un valor pronóstico tanto en la insuficiencia cardíaca crónica como en la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, aunque en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada los resultados son más controvertidos. Es importante mencionar que se observó que la neprilicina soluble circulante era catalíticamente activa. Además, un estudio recientemente ha demostrado que la neprilicina soluble puede incluso ser superior al proBNP como biomarcador pronóstico indirecto del eje neurohormonal en la insuficiencia cardíaca. Será imprescindible perfeccionar los ensayos de la neprilicina soluble antes de introducirla en la práctica clínica. Sin embargo, los datos presentados hasta el momento apuntan a que puede llegar a ser un instrumento valioso para establecer el pronóstico de los pacientes y, en última instancia, orientar el tratamiento.